Mi papá, cuando era joven y soltero, le gustaba andar en motocicleta recorriendo grandes caminos dentro de nuestro país en Argentina. Desde la provincia de Santiago del Estero hasta Santa Cruz, él dice que recorrió grandes kilómetros viviendo decenas de anécdotas, pero la más memorable de todas ellas le pasó justamente en Santa Cruz. Mi padre se llama Leandro. Cuando tenía cerca de 22 años, hizo un viaje desde Córdoba con dirección al archipiélago de Tierra del Fuego. Para llegar a dicho lugar tenía que pasar por la provincia de Santa Cruz. Ese viaje lo hizo en solitario, solo él y su motocicleta. Por lo regular mi padre se quedaba a dormir a orillas de la carretera cuando la noche caía y comía en paraderos de gasolineras o restaurantes de paso. La noche en que todo ocurrió menciona que iba surcando ya muy cerca del archipiélago del Fuego, cuando la noche le había ganado. Eran como las 9, cuando pensó en detenerse y acampar en el árido campo que rodea toda esa carretera. Él menciona que en ese entonces, y hasta la fecha, esa carretera es bastante solitaria. Casi no hay autos, mucho menos casas. Quiso parar, pero recordó que unos kilómetros más adelante estaba un descanso donde, si se daba prisa, podría llegar y descansar mejor sobre una cama sin pasar tanto frío. Mi padre iba muy tranquilo sobre la motocicleta cuando vio como al frente del camino se le aparecieron unos animales. Encendió sus luces altas para niebla y vio cómo éstas iluminaron a un grupo de asnos que estaban parados justo en medio de la carretera. Eran un total de 4 de ellos que estaban justo en medio bloqueando el camino. Mi padre hizo alto total para no arrollarlos. Menciona que se vio sorprendido porque no recordaba que por ese lugar hubiera esa clase de animales salvajes. Aunque lo que sí hizo fue ahuyentarlos. Les pitó con el ruido de la moto e incluso menciona que se bajó y trató de apartarlos del camino, pero los 4 asnos no hicieron nada para moverse, solo estaban parados. La cosa se tornó extraña cuando esos animales, dice, lo empezaron a ver fijamente. Los 4 postraron su mirada penetrante en mi padre, quien para donde se moviera lo iban siguiendo. Fue ahí que comenzó a sentir miedo e incluso terror. Sus manos y su cara comenzaron a sudar mucho. Eso era raro, porque estaba helando en el ambiente. Toda esa zona es gélida, así que si él sudaba era porque algo malo estaba pasando. Mi padre subió a su vehículo y quiso rodear a los animales, pero uno de ellos, en específico el más grande, corrió para bloquear su camino. Simplemente no quiso dejarlo pasar. En ese preciso momento escuchó algo que parecía arrastrado por el viento. Vete, vete. Era la voz de alguien que lo estaba corriendo. Mi padre se quitó el casco para escuchar mejor lo que pasaba, pues pensó que era su imaginación. Para su desgracia, esa voz no lo era. En efecto, le decían que se fuera de ese lugar. Regresó su mirada a aquel asno grande y vio con horror cómo de su boca salían esas palabras que lo estaban corriendo. Aquel maldito animal le estaba hablando. Mi padre no hizo otra cosa que meter reversa y regresar por la carretera, pues no podía creer que el asno le hubiera hablado. Desde esa fecha, mi papá no regresó jamás por esa ruta, y esto se hizo más fuerte cuando más colegas suyos le dijeron que en toda esa parte del país hay muchas apariciones extrañas. Antes de despedirme, me gustaría enviaras un saludo a mi abuelo Valentino Prado, quien ve tu programa y quien tiempo atrás luchó en las Malvinas. Espero más adelante hacerte llegar sus historias que pasó como militar.
A nombre de Todo Cuenta Historias, le envío un gran abrazo y felicitaciones a don Valentino Prado por un aniversario más de vida. Muchas felicidades. Hola a todos, me llamo Francisco Gavín y vivo en la comunidad del Fresnillo, un pueblo chico en la parte del sur del estado de Chiapas. Esto que les cuento me pasó hace unos años y hasta ahora es lo peor que he visto en la vida. En casa vivo con mis padres al cuidado de nuestra granja. Cerca tenemos algunos terrenos de siembra que utilizamos para cosechar nuestras verduras y un poco más lejos, como a unos 12 kilómetros, tenemos otro terreno. Este es un poco más grande y es donde se encuentran nuestros animales: vacas, caballos, cabras, ya saben, animales de campo. Todos los días yo soy el encargado de darme mis vueltas para darle de pastar a cada uno de ellos y ver que todo esté en orden. Para mi traslado uso la vieja motocicleta de la familia. Esta, aunque ya tiene sus buenos años, es de mucha ayuda aquí en la granja, pues en cuestión de minutos voy de la casa a las tierras sin mayor problema. En una ocasión, siendo ya las 8 de la noche, estaba por regresar a casa después de haber terminado mis actividades. Con cuidado cerré la reja de la parcela y subí a la motocicleta. No habré avanzado más de 6 o 7 kilómetros cuando vi que esta empezó a fallarme. De pronto y sin previo aviso, se apagó y me dejó tirado en medio de la carretera. Intenté encenderla, pero nada más no quiso. Lamenté mi mala suerte, así que no me quedó de otra que empujarla hasta dar con alguien que pudiera ayudarme, o en el peor de los casos, de llegar a la casa de esa forma. Aquel camino en el que me encontraba estaba casi desierto. Toda esa zona es pura maleza, bosque y campo abierto por todos lados. Si muy acaso se llega a ver una que otra luz de alguna casa, pero muy a lo lejos. La verdad no sentía miedo, pues ese camino lo conocía de años y había pasado miles de veces por ahí, aunque no de noche y no a pie. Con el esfuerzo que implica empujar aquel vehículo, fui tomando camino lento por la solitaria y prácticamente nocturna carretera. Por suerte tenía una linterna de bolsillo y con ella me iba iluminando. Así como fue avanzando, solo escuchaba el ruido del bosque, grillos, ranas y una que otra ave nocturna. Pero de un momento a otro, todas ellas callaron para dar lugar a un único ruido. Ese ruido se trataba del quejido o gemido de una persona. El quejido era de dolor, algo agónico, como si a quien fuera que le produjeran ese dolor lo estuvieran maltratando. Paré un momento y no hice un solo ruido para escuchar exactamente de dónde provenía ese quejido. Del lado derecho, me dije, pues ahí se oía más fuerte. Poco a poco ese quejido se hizo más profundo hasta que el ruido de ramas y hojas rompiéndose se escucharon. Era como si quien se quejara caminara hasta donde yo estaba. Apunté mi linterna hacia la oscuridad de algunos matorrales que se movían, pues era claro que quien se quejaba estaba caminando hacia mí. De pronto y sin darme cuenta algo salió, pero no salió de lo alto de los arbustos, sino en pleno suelo, como si se arrastrara. Pecho tierra salió un hombre completamente en los huesos. Su poca piel estaba pegada a su cuerpo. No tenía cabello, ni dientes, ni ojos. Aquel ser que yo diría era algo demoníaco se estaba arrastrando con sus esqueléticas manos, mientras de su boca salía ese quejido tan infernal que había escuchado desde un principio. Antes de que pudiera acercarme a mí, dejé la motocicleta a la mitad y salí corriendo gritando como loco.
Después de llegar a casa y contarle a mis hermanos y a mi padre lo que había visto, regresamos por la moto, pero como era de esperarse, eso ya no estaba. Esto ocurrió hace unos meses. Mi novio Alejandro tiene una motocicleta que usa en su trabajo como repartidor de pedidos. Cada que sale de trabajar pasa por mí y vamos a dar una vuelta por nuestro pueblo, el cual no es muy grande. Hay noches que nuestras pláticas en el parque, en el café o en el cine se alargan tanto que la noche nos gana. Esa noche que pasó esto ya era muy tarde, entre las 11 o las 12 si no mal recuerdo. Los dos habíamos ido a cenar y como era costumbre, Alejandro me iba a regresar a mi casa. Para esa hora en nuestro pueblo ya casi todo está cerrado, casi no hay comercios abiertos y lo único que se hallan en las calles son perros y uno que otro despistado con unas copas encima. Por seguridad mi novio, cada vez que va conmigo maneja muy suave. Con baja velocidad íbamos por la calle cuando debajo de un poste de luz que teníamos al frente, vimos a un hombre que estaba vestido con un traje blanco. Eso lo vimos desde lejos, gracias a que el traje era bastante llamativo, además que la luz del poste lo destacaba muy bien. ¿Qué hace un hombre de traje a esta hora y en este lugar?, le pregunté a mi novio. Él se hizo la misma pregunta, pero ninguno supo responder a ella. Conforme nos acercamos, nos dimos cuenta que aquel hombre no solo tenía un traje ostentoso, sino que en contraparte estaba descalzo. Sus pies estaban desnudos tocando el frío piso de esa noche. Eso fue algo que ambos vimos y fue el inicio de un mal pensamiento, pues nadie en su sano juicio estaría así en la calle. Le pedí a mi novio que por favor acelerara un poco para pasar rápido delante de ese hombre, porque me estaba dando mucho miedo. Él lo hizo, pero la motocicleta no aceleró, se quedó en la misma marcha lenta. Con esa misma marcha lenta pasamos justo enfrente de aquel hombre, quien al verlo de frente, vimos además que de su traje blanco, de no tener zapatos, su cara tampoco era visible. A pesar de estar debajo de la lámpara de luz eléctrica, la cara la tenía cubierta por algo negro que no dejaba ver quién era. Era como si portara un sombrero y la sombra de este le tapara el rostro, pero ese hombre no tenía sombrero. Lo único que vimos fue un par de ojos rojos, rojos como el fuego. En ese momento abracé fuerte a mi novio, quien pude notar estaba también asustado, pues su respiración se agitó mucho. En repetidas veces intentó acelerar la motocicleta, pero nada más no podía. Aunque sé que nuestro cruce con ese hombre fue de segundos, puedo jurar que duró horas, pues aún recuerdo su mirada y su traje. Justo cuando por fin pasamos delante de él, la motocicleta se jaloneó muy fuerte, pues ahora sí tomó el cambio, siendo que saliéramos disparados hacia adelante. No sé qué vimos esa noche y quién era ese hombre, pero dice mi mamá que no fue nada bueno. Desde la fecha tratamos de ya no salir tan tarde o tan lejos de la casa. Bien dicen que nunca hay que burlarse de los difuntos. Mi nombre es Román y soy motociclista desde que tengo 20 años. Gracias a este pasatiempo he podido conocer a mucha gente y sobre todo muchos lugares. Aunque la gran mayoría de mis experiencias en caminos ha sido placentera, una que otra no lo ha sido tanto.
y de eso va mi relato. En el año 2016, un par de amigos motociclistas y yo salimos de viaje para visitar varios pueblos que se atravesaran por nuestro camino. Aquella ruta comprendía toda la costa del Océano Pacífico en México, la cual sí era una travesía algo larga. Por las noches nos quedábamos a acampar donde encontráramos un lugar adecuado y comíamos en restaurantes de paso y puestos callejeros. Esa vida, aunque suene extraño, es bastante gratificante. Una de aquellas noches, mientras seguíamos recorriendo todo aquel trayecto, la noche nos atrapó casi en medio de la nada. Detrás habíamos dejado el último pueblo a 2 horas y, según sabíamos, el poblado más cercano estaba a la misma distancia. Cansados y con mucho sueño, los 3 nos orillamos en un claro que estaba muy cerca de la carretera para pasar la noche. Aquella carretera se veía muy tranquila, pues casi no pasaban autos y en general no había muchos ruidos animales. Con calma, los 3 amigos sacamos nuestras bolsas de dormir y limpiamos un poco el terreno para acomodarlas. Mientras limpiábamos, me di cuenta que justo en ese lugar estaba una cruz clavada. Esta estaba muy bien escondida entre la hierba alta, así que difícilmente se podía ver a simple vista. La cruz era chica, de unos 20 o 30 centímetros solamente, y por lo visto correspondía a una persona llamado Marco Antonio, pues ese era el nombre que tenía grabada en ella. Esas cruces son muy comunes de ver aquí en México, ya que se colocan en memoria de una persona que ha fallecido en ese sitio. Uno de mis amigos dijo que nos alejáramos un poco de esa cruz, pues no era bueno perturbar a los que ahí descansan. Sin embargo, yo le dije que los muertos estaban. Da igual si estaba la cruz o no, pues un muerto, ¿qué te puede hacer? Mis amigos no se veían muy contentos con el hecho de dormir cerca de la cruz. Fue por eso que se alejaron unos cuantos metros. Pero yo me quedé ahí, casi pegado a esa cruz, pues era el mejor lugar para pasar la noche. Era plano, sin piedras ni raíces salidas de los árboles. Era el lugar ideal. Después de cenar un poco, cada uno de nosotros se metió a su bolsa de dormir y nos dispusimos a pasar la noche. Con el avanzar de la madrugada, el ruido de los animales más cercanos ya se escuchaban. Chicharras, grillos, ranas y uno que otro búho o lechuza. Yo estaba dormido, pero no estaba tan profundamente dormido, pues entre sueños lograba percibir el ambiente que me rodeaba. En ese momento sentí como si alguien se sentara a mi lado. Yo estaba perfectamente acostado y tapado con mi bolsa de dormir, pero aún así sentía claramente como si alguien se sentara lentamente en mi lado derecho. Poco a poco fui abriendo los ojos, pues aquel sentir me hizo estar algo incómodo. En el exterior estaba oscuro, prácticamente no había luz. Solamente la escasa y poca de la luna. Pero eso era suficiente para darme cuenta que a mi lado estaba sentado alguien a quien no podía percibir bien. Solo se veía una silueta negra sentada a mi lado. Por el tamaño de la silueta sé que se trataba de un hombre adulto. Fuera de eso no podía ver más. Nada que no fuera solo algo negro, más negro que la noche sentado a mi lado. Traté de pararme, pero no podía. Mi cuerpo estaba paralizado. Incluso quise hablar, pero tampoco podía. Únicamente podía hacer mover mis ojos de aquí para allá, pero todo el cuerpo no me respondía. Sin darme cuenta, creo que me había dado parálisis del sueño, o como se dice más comúnmente, se me había subido el muerto. En mi mente me puse a rezar el Padre Nuestro para tratar de romper aquella sensación tan horrible,
pero no parecía funcionar de ninguna manera. A lo lejos veía a mis amigos acostados. Deseaba que se levantaran y que se dieran cuenta de eso que estaba sentado a mi lado, pero era inútil. Ese hombre que estaba sentado a mi lado permaneció así un buen rato, hasta que con mucha calma, una calma muy relajada, giró su cabeza para verme a la cara. Cuando lo hizo, solo pude notar un par de ojos blancos, sin pupilas, sin iris, solo ojos grandes y blancos. En ese momento intenté gritar y un gran alarido salió de mi boca. Mis amigos se despertaron y me preguntaron qué pasaba, pero para entonces ese hombre que estaba sentado a mi lado ya no estaba. Estoy seguro que quien se apareció esa noche fue aquel dueño de la cruz que tenía al lado. Creo que no le gustó que durmiera tan cerca de él. Esto me pasó apenas hace unos meses. No tiene mucho que compré mi primera motocicleta, la cual más que por gusto fue por necesidad propia. Yo vivo en el pueblo de San Miguel Pachola, un poblado en la Sierra de Puebla. Mi comunidad es muy chica y casi no hay trabajo. Es por eso que todos los días viajo al pueblo de Tierra Blanca, uno que aunque no es muy grande, no más que mi pueblo, tiene un poco más de empleo. El comprar la motocicleta me ayuda a poder trasladarme de mi pueblo a mi trabajo y así no depender del transporte público. Todas las noches salgo a las 7 y regreso por la misma carretera de siempre hacia la casa. El trayecto no es largo, de quizás 30 minutos, pero se hace a través de un terreno algo hostil. Toda esa carretera no tiene pavimento y todo lo que la rodea es puro bosque. Hace unos meses recuerdo que iba de regreso a mi pueblo. Ya era de noche, pues recién había salido de mi trabajo. Iba solo sobre aquel camino que no tenía nada de diferente a otras noches. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, vi cómo las luces de mi motocicleta alumbraron a una mujer que estaba justo en medio del carril. La mujer, por lo que vi, vestía con ropa muy típica de mi pueblo, con guaraches en los pies y un rebozo en sus manos. La mujer alzó las manos y en medio de un llanto desolador me pidió que parara. Al no poder esquivarla y por miedo de arrollarla, frené rápido. Me quité el casco y le pregunté qué pasaba. ¿Por qué me paró tan bruscamente? La señora, que era joven, que ahora estando más cerca pude ver tendría 30 o máximo 40 años, me pidió en medio de un llanto profundo que la ayudara a buscar a su hijo. Ella dijo que su pequeño se había perdido en el bosque que estaba a nuestro alrededor. Aquí en mi pueblo somos unidos y no dejamos pasar por alto este tipo de cosas. Fue por eso que sin dudarlo le dije que la apoyaría. Orillé mi motocicleta y le pregunté a la señora por dónde estaba su hijo. Ella apuntó en una porción de bosque. Todo aquí fue la última vez que lo vi, dijo ella. Le pregunté cómo era su hijo y cómo se llamaba. La señora mencionó que se llamaba Lorenzo y que era un pequeño aún. Sin perder más tiempo encendí una linterna de mano que siempre cargo conmigo y empecé a buscar al niño. Los dos, tanto la señora como yo, nos adentramos al bosque para tratar de encontrarlo. Gritábamos su nombre y repetíamos muchas veces que volviera. Al adentrarnos más y más en el bosque, noté que hacía más frío, además que la humedad se sentía a flor de piel. Entre grito y grito me puse a pensar quién era esa mujer, pues no recordaba haberla visto en el pueblo. Quizás no conozco a todos, pero sí a la gran mayoría, y a ella no la ubicaba.
Estuvimos buscándolo por más de 20 minutos. Tanto la señora como yo nos adentramos tanto que por un momento creí perderme en medio de tanto bosque y tanta oscuridad. De pronto la mujer se alejó un poco de mí. Creo que estaba buscándolo por otra parte. Pasaron unos 5 minutos cuando ella gritó: «¡Lo encontré! ¡Lo encontré!». Rápido yo regresé a ella, guiado por su voz. Apunté a la señora, quien estaba en medio de matorrales altos, abrazando su rebozo y llorando, dando las gracias por haberlo encontrado. «Qué bueno que lo halló», le dije más tranquilo, sabiendo que todo estaba bien. Pero ahí mismo algo se me hizo raro, pues la señora parecía abrazar su rebozo, como si quien estuviera dentro se tratara de un bebé. Con cuidado me acerqué a la señora y le pedí de favor que me mostrara a su hijo. Ella de inmediato cesó su llanto y me dijo que sí, con gusto lo haría. Se giró y se quedó frente a mí. Con mucho cuidado descubrí a su hijo, que estaba envuelto dentro de aquel rebozo de tela. Dentro estaba un bebé de meses de nacido, pero que no tenía ojos, además que su piel estaba completamente seca. Yo grité del susto al no saber qué rayos pasaba. Alcé la cara e iluminé el rostro de la señora con la linterna y vi que ella, al igual que el bebé, tampoco tenía ojos. Solo habían 2 cuencas vacías en medio de su cara. Como un rayo salí de aquel bosque, tropezando con todo lo que se me encontraba en el camino. Como pude y como Dios me dio a entender, logré salir de aquel sitio. Para mi desgracia, salí metros abajo de donde dejé la motocicleta estacionada. Corrí a toda prisa hasta donde ella estaba, para luego subir y salir como rayo de aquel sitio. No sé qué vi esa noche, pero cada que paso por ese lugar me da miedo volver a encontrarme a esa mujer y a su bebé. Mi padre me heredó el gusto por las motocicletas, pues él fue un ardiente motociclista desde que era muy joven. De los mejores recuerdos que tengo de mi infancia es ir detrás de mi padre recorriendo aquellas grandes autopistas acompañado de decenas de bikers. No hace falta decir que mi padre fue mi instructor y mi maestro en el buen conducir de la motocicleta, pero además de enseñarme cómo ser un buen conductor, me dio otro tipo de enseñanzas que por mi bien siempre tenía que tener presente. Mi padre, en todos sus años de experiencia, se encontró con decenas de cosas en las carreteras, y cuando digo cosas, es así, cosas que no eran personas o animales, cosas que no se pueden explicar con palabras simples. Dentro de las enseñanzas que me dio mi padre está una muy marcada, la cual consiste en nunca recoger a nadie en medio de las carreteras solitarias, quizás en gasolineras o paraderos de camiones, pero nunca en campo abierto, y menos si son niños, pues muchas veces lo que abundan en las carreteras son cosas malas que toman formas inocentes para ser más llamativos a los incautos. Pero creo que esas palabras en algún momento se me olvidaron, por lo que llegué a vivir en una ocasión. Una tarde había ido a visitar a unos amigos que vivían en la ciudad de Orizaba, en Veracruz. Yo soy de Córdoba, así que el trayecto es de no más de 1 hora. Para mi mala suerte, en esa ocasión la noche me fue tomando por sorpresa, y en un abrir y cerrar de ojos ya eran más de las 9 p.m. Con el tiempo encima y con una carretera muy solitaria, seguí mi camino a una velocidad controlada. Sin embargo, y a pesar de todos los pronósticos, sobre aquella carretera solitaria, las luces de mi motocicleta iluminaron a una persona que iba caminando en la misma dirección que yo iba.
Al estar unos metros más adelante, me di cuenta que se trataba de un niño, un muchachito de no más de 10 años. Por la hora, el lugar y la zona, sin dudarlo me detuve a su lado y le pregunté qué hacía tan tarde por ese camino. El niño, que tenía una cara de tristeza muy notoria, me vio a los ojos directamente y dijo que iba a casa. No me explicó de dónde venía, solo remarcó que quería llegar a su domicilio. ¿A dónde vas?, le pregunté al chico. El niño dijo que un poco más adelante. Sin dudarlo 2 veces le dije que subiera a la parte trasera de la moto. Yo lo llevaría a casa. El chico, sin dudarlo ni un solo momento, se subió y emprendimos camino. Le dije que se sujetara bien de mi cintura para que no cayera. Él así lo hizo, pero al sujetarse sentí un apretón muy fuerte, raro en un niño tan chico. Avancé muy lento para que el niño no se fuera a asustar y por seguridad sobre todo. Le dije que cuando estuviéramos cerca de su casa, que me dijera dónde bajarlo, para no pasarme de frente. A una velocidad de no más de 30 o 40 kilómetros por hora seguí mi andar. El chico estaba temblando de frío. Lo sentía porque sus brazos estaban helados. Algo raro porque en esta zona no hace ese clima. De pronto escuché la voz de alguien que me dijo: "Bajo más adelante". Pero esa voz era la de un hombre, una persona no solo adulta, sino más bien como la de un viejo. Al voltear la mirada hacia atrás vi que aquel niño, ese que había recogido en la carretera, tenía la cara de un anciano. Pero su cara era horrible, no tenía dientes y sus ojos estaban muy hundidos. Bajo más adelante, dijo aquel viejo, que no paraba de apretarme con sus brazos a la altura del estómago. De pronto sentí un gran dolor y lo único que pude hacer fue tratar de quitármelo de encima. Con el codo le di un fuerte golpe en la cabeza, haciendo que el viejo perdiera el equilibrio y cayera de la moto. Al hacerlo, dejé de sentir ese frío horrible que tenía y sin dudarlo apreté el acelerador para ir a casa. Ahora entiendo muy bien por qué mi padre me dijo que nunca subiera niños en medio de la carretera. Cada vez que me preguntan qué es lo más extraño que me ha pasado en carretera, sin lugar a dudas cuento esto. Soy motociclista amateur desde hace algunos años. Por cosas de trabajo no tengo tanto tiempo como yo quisiera para poder ir de aquí para allá en mi motocicleta, pero cuando tengo tiempo lo hago sin dudarlo. Esto me pasó por ahí del mes de septiembre del año pasado. Era fin de semana y tenía algo de tiempo para salir a dar una vuelta, recorriendo la zona de Toluca de Lerdo, que es donde vivo actualmente. Las carreteras que rodean toda la ciudad son chicas, de 2 carriles únicamente, y salvo por la autopista que conecta con otras ciudades o estados, el resto son muy precarias. Yo iba precisamente en una de estas carreteras chicas que había tomado para regresar a casa después de estar rodando casi todo el día. Ya eran como las 10 p.m. si no estoy mal, y aunque estaba cansado, aún seguía muy lúcido. Con las manos fuertes sobre mi motocicleta y con el aire frío de temporada, mantenía mi mirada al frente de la carretera. Así fue hasta que de pronto, y sin darme cuenta, apareció un autobús de pasajeros. Les podría jurar que el autobús salió casi de la nada. Incluso tuve que maniobrar para no chocar contra él, ya que fue como si solo hubiera aparecido al frente mío. En su momento pensé que era debido a que tenía las luces bajas encendidas y no logré ver más allá de la carretera donde estaba aquel autobús, aunque incluso esa respuesta se me hizo extraña. Me tranquilicé un poco y dejé que el susto fuera pasando de largo.
Ya más tranquilo y concentrado, quise rebasar aquel autobús ya que iba muy lento. Retrocedí un poco y prendí mis luces intermitentes para que el chofer de esa unidad supiera que iba a rebasarlo. Pero al querer hacerlo, el autobús se movió del mismo lado bloqueándome e impidiéndome que lo rebasara. Comencé a pitarle con el claxon de la moto para que supiera o se diera cuenta de mi presencia y que quería rebasarlo, pero parecía no importarle. Nuevamente me giré y quise rebasarlo por alto, pero otra vez ese maldito autobús no me dejó hacerlo. Sin importar si iba de un lado o del otro, el autobús no me dejaba rebasarlo. Incluso pensé que era una broma de aquel conductor tonto, pero no estaba del todo seguro. Resignado a estar detrás de aquel autobús, tomé mi distancia y solo aguardé el momento exacto para pasarlo por delante. Ya a esas alturas, al prestarle más atención al autobús, vi que a diferencia de los que había visto por la zona, era algo viejo. Su carrocería se veía desgastada, oxidada e incluso con pedazos desprendidos de lo que alguna vez fue la pintura. Siendo más detallista, su trasero no correspondía a lo de los autobuses de la zona o de la época. Se parecía más a aquellos que circulaban por las carreteras por allá de los años 30 o 40. Ahora más que nunca me preguntaba de qué línea de autobuses sería y de dónde había salido. Aquello me daba mala espina, así que quise rebasarlo, pero esta vez, al querer hacerlo, el autobús aceleró su marcha y se fue desprendiendo de mí. Lo que les cuento es lo que juro vieron mis ojos. A los metros que el autobús avanzó, simplemente se desvaneció ante mi mirada. Se esfumó como si fuera un fantasma, un espectro, como si jamás hubiera existido. Solo se fue. Prendí mis luces altas, pero estas no iluminaron nada, nada que no fuera el solitario camino que recorría. Recuerdo bien que me paré por un momento y me persigné porque, si no me equivoco, había visto a un autobús fantasma de quién sabe qué época. Buenas noches a toda la querida comunidad de Cuenta Historias. Me llamo Einar y tengo 25 años actualmente. Tiempo atrás fui motociclista muy experimentado, el cual disfrutaba recorrer grandes extensiones de tierra. Creo que de los pasatiempos más gratificantes, sin duda, está el poder tomar carretera sin rumbo fijo. Pero asimismo como la carretera te da muchas satisfacciones, también te da tragos amargos. Una ocasión iba ya a altas horas de la noche recorriendo la carretera sobre mi motocicleta. En esa ocasión iba solo, no había nadie acompañándome. La ruta era tranquila, nocturna pero tranquila. Sin embargo, metros más adelante, mi motocicleta sufrió un sobresalto haciendo que me diera cuenta que se había pinchado en una de sus ruedas. Una de las llantas estaba desinflando. Lamenté mi mala suerte porque la vía que recorría estaba en campo abierto y no había señales de algún pueblo cercano. Además que desde hace ya un buen rato no había visto ningún auto pasar de un lado o del otro. Metros más adelante me paré y bajé de la motocicleta esperando algún automovilista pasara y me pudiera socorrer. El lugar donde me detuve estaba a metros de un puente. Desde ahí estuve esperando un muy buen rato, pero nadie pasaba. Me senté en el piso y traté de pensar la forma de salir de aquella situación tan precaria. De pronto un aire muy frío recorrió mi cuerpo. El aire fue como una única corriente que me heló y se fue de frente. Aquella brisa hizo que dirigiera mi atención justo al puente que tenía unos metros. La escasa luz de la luna me dejó ver a alguien,
alguien que estaba parado en el borde de aquel puente. Aunque estaba algo lejos y la luz de la luna no era del todo buena, se podía distinguir que se trataba de una persona, alguien que estaba parado en la orilla a punto de saltar. Ver a aquella persona se me hizo muy extraño, porque en ningún momento la vi llegar y mucho menos oí que hiciera algún tipo de ruido. Apenas si me dio tiempo de ponerme de pie cuando aquella persona, ese hombre que se puede distinguir poco, terminó por saltar del puente hacia el vacío. Grité horrorizado y corrí enseguida esperando poder hacer algo. Me coloqué en el borde del puente y vi hacia abajo, pero no se distinguía nada por la oscuridad de la noche, apenas un ligero pasar del agua del río solamente. Enseguida bajé como pude, mientras le gritaba a aquel hombre esperando una respuesta, pero no se escuchaba nada. Al llegar justo abajo del puente, en pleno río cuyo caudal era prácticamente inexistente, encendí la linterna de mi teléfono, pero no vi nada. No había ni rastro de aquel hombre que claramente se había arrojado. No estaba su cuerpo, sangre o alguna señal que me dijera que se había lanzado desde varios metros de altura. En ese momento aquel viento helado pasó nuevamente y me hizo pensar que quizás lo que había visto no era nada terrenal, sino otra cosa. Como loco subí a la carretera y aún así con mi neumático desinflado me subí a la motocicleta y salí de aquel lugar esperando no regresar a ese puente. Hola a todos, me llamo Israel y tengo el fanatismo por las motocicletas desde hace muchos años. En todo ese tiempo, pocas cosas raras, por así decirlo, me han ocurrido. Las más relevantes hasta esa fecha han sido ver accidentes, algunos problemas viales y cosas de ese estilo. Sin embargo, hay una vivencia que está fuera de todo lo que yo puedo considerar como normal, y esa es esta. Una noche había ido a ver a mi novia al pueblo vecino de donde yo vivo. El trayecto era algo corto, de unos 25 minutos sobre una carretera de 2 carriles únicamente. Aunque era de noche me sabía muy bien el camino, además que por esos lugares todo está muy calmado. Quizás iba a mitad de trayecto cuando me dieron ganas de ir al baño. Al saber que la ruta es tranquila, quise bajarme para hacer mis necesidades y así evitar la incomodidad del viaje. Decidí detenerme a un lado de la ruta, cerca de un paraje bastante amplio. Estacioné mi moto y dejé solo las luces intermitentes encendidas antes de dirigirme a un lugar oscuro para hacer, ya saben, lo mío. Caminé solamente unos pasos, no habrán sido muchos, cuando volteé hacia mi moto por pura inercia, siendo que viera un niño de quizás unos 10 años, parado al lado de mi motocicleta. Mi primera reacción fue de susto al verlo ahí, en pleno campo a medianoche. Revisé la hora en mi teléfono y me sorprendí aún más al ver que eran casi las 11:30. En ese tramo de la ruta, a esa hora generalmente no hay nadie, así que ver al niño me alarmó mucho. El jovencito vestía con un pantalón de tela de color negro y una playera manga larga blanca. Zapatos y nada más que eso. No pronunció una sola palabra en todo momento. Me acerqué a él con curiosidad y le pregunté cuál era su nombre. Con una voz suave respondió que se llamaba Enrique. Intrigado le pregunté por dónde vivía y qué hacía en ese lugar y a esa hora. Él apuntó su dedo hacia una dirección de la carretera como indicando que iba hacia ese lado. Una extraña sensación recorrió mi cuerpo. Un escalofrío me subió desde abajo hasta lo más arriba de la cabeza. ¿Quieres que te lleve?, le pregunté a Enrique. Él solo asistió con la cabeza. ¿Vas hasta el pueblo?, le pregunté después.
pero él también con la cabeza me dio a entender que no. Con algo de dudas, pero al ver que era un niño decidí llevarlo conmigo en la motocicleta. Le pregunté hasta dónde quería ir, a lo que él respondió que él me indicaría a dónde debía bajarlo. Le dije al niño que se sujetara bien, iba a manejar suave, pero aún así que no se soltara y que relajara un poco su cuerpo. Podía sentir sus manos frías y pequeñas sobre mi cintura. El peso que se sentía en la moto era uno mayor incluso al de un hombre adulto. No lo sé, pero había muchas cosas en ese pequeño Enrique que no me agradaban. Solo quería por fin llegar a su destino o de perdida a un lugar con algo de luz, porque todo el camino estaba completamente oscuro. Por suerte a la distancia ya se veían las luces del pueblo. Bajé aún más la velocidad y le pregunté al chico dónde lo bajaba o dónde estaba su casa para ir a dejarlo. Una voz fría, seca y más parecida al de un hombre adulto me respondió: yo ya me bajé hace rato. Me quedé en shock total, pues justo en ese momento el peso que sentí en la motocicleta desapareció por completo. Vi por el retrovisor siendo que me diera cuenta que atrás mío no había nadie. Lleno de miedo pisé el acelerador para llegar a casa lo antes posible. Cuando llegué a mi casa me detuve para reflexionar lo que acababa de suceder. Pensé que podría haber sido una broma o una alucinación, pero en el fondo sé perfectamente que todo fue real y sobrenatural. Hola Memo, te escribo desde Ayacucho en el Perú. Vivo en un pueblo muy pequeño cerca de la provincia de Sucre. En este lado del mundo muchos de los habitantes solemos usar motocicletas para viajar entre pueblos, ya que los caminos son de tierra y están sobre grandes colinas que hacen complicado moverse en autos grandes. Debido a eso es normal que uno vea cómo luces pasan por los cerros muy de mañana o muy de tarde. Y eso se debe a que son las motocicletas de las personas que van y vienen de sus actividades. Esto que cuento me pasó por allá del año 2009, cuando tenía 22 años. En ese tiempo había conseguido un trabajo cerca de Sucre. Todas las mañanas me iba muy temprano de mi pueblo a ese otro lugar para cumplir con mis obligaciones. El trabajo era pesado y cansado, así que regresaba ya de noche como a las 9, cuando la luz del sol ya se había metido. A esa hora solía recorrer los cerros llenos de campos y campos vacíos, pero una noche que regresaba del trabajo vi que enfrente de mí, como a unos 10 metros, iba una motocicleta en la misma dirección que yo. Eso era algo normal, ya que solía encontrarme a gente que iba o venía por la vereda. Sin embargo, esta motocicleta al paso de unos minutos desapareció misteriosamente en una recta. Pensé que tal vez se había metido en algún lugar y continué mi camino sin darle mayor importancia. Sin embargo, poco después me crucé con una camioneta que iba en sentido contrario. Casi al instante la luz de la misma motocicleta volvió a aparecer, pero ahora detrás de mí. Por el espejo de mi moto quise ver quién venía detrás. Aún tenía dudas si se trataba de la misma motocicleta que vi desaparecer hace un momento o si era otra. Aquel vehículo se acercó muy rápido, estando a unos metros, y siendo que gracias a la luz de luna viera que se trataba de un hombre que manejaba aquel vehículo. Este tenía un casco puesto y vestía completamente de negro. Por esta zona es muy raro que la gente use casco, así que ver a ese hombre con uno me hizo darme cuenta que no era de aquí o que era alguien diferente. Desesperado aceleré un poco, pero ese hombre no se despegó ni un solo milímetro.
Aterrorizado continué mi camino, pero unos kilómetros después decidí bajar la velocidad para que ese otro motociclista me pasara. Sorpresivamente, este también bajó la velocidad de su vehículo. Eso me hizo darme cuenta que él me estaba siguiendo. En ese instante escuché un inquietante ruido de motor que se aproximaba con un rugir muy fuerte. Aquella otra motocicleta aceleró a toda prisa y en un instante me pasó a rebasar del lado izquierdo. Cuando pasó junto al lado mío me di cuenta que aquel conductor tenía la visera abierta, pero lo que había en su cara me dejó helado. Aquel hombre tenía la cara completamente huesuda. Era como si un cráneo estuviera dentro de aquel casco. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda y en ese momento solo pude ver cómo esa motocicleta avanzó delante de mí y a los metros desapareció nuevamente sin dejar rastro alguno. No sé qué fue lo que vi esa noche. ¿Qué era eso que me estuvo siguiendo? Tengo muchas preguntas de las cuales solo sé que no era una persona. Trabajo como un repartidor de comida en mi motocicleta y como se han de imaginar suelo estar hasta muy noche en las calles entregando pedidos para poder tener algo de buena ganancia. Una noche estuve laborando hasta pasado las 12 de la noche en las calles. La jornada fue pesada, pero por suerte ya me estaba retirando a la casa. Mientras avanzaba mis sentidos se agudizaron repentinamente, siendo que viera como una figura oscura apareció delante de mí en la mitad de la ruta que estaba transitando. Me sorprendió mucho ya que la zona estaba bien iluminada y no lograba comprender de dónde había salido esa persona, pues casi salió de la nada. Pero lo que me dejó sin aliento fue que justo cuando intenté enfocar mejor mi mirada en ella, esta desapareció así como había aparecido. De la nada. Al llegar justo al lugar donde vi esa figura estar cruzando, mi motocicleta comenzó a fallar. Se le apagó el motor y por ningún medio quiso seguir adelante. Molesto y preocupado tuve que detenerme al costado de la ruta, pero los nervios se apoderaron de mí sin motivo aparente. Mientras intentaba darle arranque a mi moto, escuché un siniestro silbido resonar en la oscuridad de la noche. Los latidos de mi corazón se aceleraron. Pensé que estaba a punto de ser asaltado o algo peor. Vi a todos lados buscando el origen del sonido, pero no vi a nadie. Segundos después, una risa estruendosa y bastante malévola llenó el aire, pero este ruido era uno que se oía muy cercano. Casi como si estuviera detrás mío. Mi cuerpo temblaba mientras continuaba intentando arrancar mi moto. En ese momento me sentía más vulnerable y expuesto a cualquier cosa. Segundos después las luces de un automóvil se acercaron y desesperadamente opté por pedir ayuda. Hice señales para que se detuvieran, pero el vehículo se pasó de largo. Sin más que hacer comencé a empujar la motocicleta con tal de avanzar de ese lugar y quizás más adelante podría echarla a andar. A los pocos metros de avanzado vi una figura alta y oscura vestida completamente de negro con una túnica bastante lúgubre. Esa sombra era parecida a la que había visto justo atrás. Podría jurar que tal cual era ella. Lleno de miedo, me volví para mirar hacia atrás esperando otra vez ver esa cosa, pero para mi sorpresa la sombra había desaparecido. Ya no estaba más en ese lugar donde la había visto. Justo en ese momento quise arrancar la moto y para mi salvación esta sí encendió. Enseguida me subí a ella y me fui a casa.
En todo el camino volteaba para ver si no volvía a ver otra vez esa sombra, y aunque no pasó nada, me quedé con esa sensación de miedo por mucho tiempo. No sé bien qué era esa sombra que vi, qué quería o por qué se me apareció a mí. Solo sé que por esa ruta ya no paso cuando regreso a casa. Esta historia me la contó mi novia Raquel y dice que es una vieja leyenda, relato, historia, anécdota o como le quieran llamar, pero es lo más conocido que ha pasado en el pueblo de sus padres. Según me cuenta ella, sus padres son de un pueblo al sur del estado de Guanajuato, en México. Su comunidad es chica, pero en el año 1988, año en que ocurrió esta historia, lo era aún más. En el pueblo en ese tiempo vivía un hombre llamado Esteban. El señor Esteban tenía unos 40 o 45 años más o menos, además de una familia, esposa y 3 hijos. Él tenía un empleo en otro pueblo cerca, al cual todos los días se dirigía en su motocicleta. Era habitual ver a don Esteban pasar a las 8 de la mañana por la carretera de tierra del pueblo, en dirección a su empleo. Un día viernes, dicen, algunos vecinos del señor vieron cómo don Esteban tomó rumbo a donde ya era habitual verlo. Pero a eso de las 11 de la mañana, un hombre que venía precisamente del otro pueblo avisó a la familia de don Esteban que encontró su motocicleta a un lado de la carretera. Él buscó a don Esteban y le gritó para ver si estaba cerca, pero nunca le respondió. Por temor a que algo le hubiera pasado, fue corriendo al pueblo para avisar de eso a toda su familia, la cual enseguida fueron al lugar donde quedó su motocicleta. En efecto, ahí estaba parada a un lado de la carretera, pero sin señales de él. Los hijos del señor se adentraron un poco al bosque que rodeaba la carretera a ver si lo veían. Dicen que en la motocicleta no había nada, solo estaba parada. No tenía su mochila o su casco, nada. Primero pensaron que quizás lo habían asaltado, pero eso era raro en ese tiempo y en ese lugar. Además que se hubieran llevado su motocicleta. Lo segundo fue que a lo mejor él bajó al baño y fue atacado por algún animal salvaje. Pero peinaron un radio de medio kilómetro a la redonda y nada. No había rastros de sangre, ropa o algo que dijera qué pasó con el señor. Los días pasaron y por más búsquedas que se hicieron en todo el pueblo y sus alrededores, no hubo respuesta. Incluso se le llegó a buscar en otros pueblos aledaños y tampoco. Nadie había visto a don Esteban. De ese modo pasaron 1, 2, 3, 4, hasta ser 13 años. Para ese entonces ya solo se le había dado por fallecido. En el panteón se colocó una lápida representativa con su nombre, un lugar donde su familia tuviera el consuelo de ir a dejar flores por lo menos. Una noche, mientras la familia de don Esteban dormía, a eso de las 3 de la madrugada tocaron a la puerta. Para ese entonces muchas cosas ya habían cambiado. Sus hijos mayores se habían casado y se habían ido del pueblo. Solo quedó su esposa y el hijo más chico, que ya era mayor de edad para ese entonces. Fue precisamente el hijo más chico que al escuchar los toques en la puerta se levantó para ver qué pasaba. Preguntó quién era y por qué tocaban tan noche. La voz que le respondió del otro lado le sonó familiar. Sonó como una conocida. «Soy yo, Esteban. Abre la puerta porque perdí mis llaves». En ese momento llegó la esposa del señor, quien fue despertada por el ruido. Al abrir la puerta no lo podía creer. Afuera estaba don Esteban, pero él se veía idéntico, igual al día que había desaparecido. Su cara, su ropa, todo era idéntico, como si el tiempo nunca hubiera pasado por él.
Su esposa se desmayó y su hijo no podía creerlo, pues era un niño cuando él desapareció. Don Esteban entró a su casa y contó algo que nadie a día de hoy puede creer. Él dice que iba en su motocicleta por aquel camino donde se halló, pero tenía ganas de ir al baño. Dejó la moto y se metió 10 metros al bosque, pero al regresar como de golpe o chasquear de dedos, se hizo de noche. No vio su motocicleta, así que regresó al pueblo caminando. Para él no pasó ni una hora de todo eso, pero para su familia y conocidos pasaron 13 años. Era como si el bosque lo hiciera viajar en el tiempo. Si se preguntan cómo se llama el pueblo donde pasó esto, bueno, es llamado Joya de Cortés. Mi abuelo Rogelio tuvo una juventud muy loca. Según cuenta que cuando era joven de unos 20 años más o menos, se compró una motocicleta con la cual se iba a recorrer varios lugares de su estado en Nayarit. Dice que había ocasiones que se desaparecía hasta por una semana sin que nadie supiera nada de él. Pero todo cambió una noche, una que vio algo que no solo lo dejó traumado de por vida, sino que le hizo saber que viajar solo y dormir en carretera no es tan buena idea. Por ahí de los años 60, mi abuelo compró su primera motocicleta. Él adquirió el gusto por recorrer grandes terrenos siempre en solitario y quedándose a dormir donde la noche lo agarrara. En una ocasión él dice que tomó el rumbo de Tepic, Nayarit en dirección a Mazatlán en Sinaloa. El camino era largo, así que antes que se hiciera más noche se paró a orillas de la carretera. El lugar que escogió para pasar la velada estaba en medio de campo en un claro más o menos de buen tamaño. De su motocicleta sacó un pedazo de plástico que usaba cuando llovía y lo tendió en el suelo para acostarse sobre él. El frío no era un problema, ya que por la zona hace mucho calor. Mi abuelo estaba descansando cuando dice que escuchó como si el ruido de agua estuviera fluyendo. El sonido que se oía era como si un río pasara cerca. Eso se le hizo extraño porque cerca no había pasado ningún río, o al menos en todo el camino nunca escuchó el ruido de agua fluyendo. Pensó que quizá la quietud de la noche hacía más perfectamente oíble cosas que estaban algo lejos, pero aquel ruido no se escuchaba retirado, si acaso a unos cuantos metros. Por curiosidad él se paró y fue a ver de qué se trataba. Se adentró sobre aquel bosque oscuro, iluminado solo por la luz de luna. De frente a varios metros empezó a ver un destello de color blanco. Con cuidado se agachó y caminó entre el pasto alto para ver de qué se trataba. Él se posicionó unos metros detrás de eso que destellaba, de aquel brillo, y fue justo que vio aquello. Eso que aún resuena en su cabeza hasta el día de hoy. Enfrente de él estaba un lago que no era grande, pero sí de buen tamaño. Y sobre ese lago estaba una clase de esfera de color gris, que era lo que producía ese extraño brillo y sonido. Describe que esa bola era metálica, lisa, sin bordes, sin puertas, sin nada. Mediría unos 2 o 3 metros de diámetro si no se equivoca, pero eso no era todo. Lo más perturbador dice que era que debajo de esa bola que flotaba a unos metros del lago estaban 2 seres parados sobre el agua. Eran seres de tamaño normal como una persona, de unos 70 u 1,80 de altura, pero no tenían piernas o cuerpo humano, sino que tenían 3 pares de tentáculos, algo parecido a pulpos. Además que su cuerpo estaba cubierto por una masa de color azul. No sabe si eso era su cabeza o su cuerpo,
porque nunca vio algo que fuera parecido a la cabeza. Aquellas dos criaturas parecían hablar. Un sonido salía de ellos, pero mi abuelo no sabe qué decían, pues era otro idioma. En un momento dice, sintió y está seguro que esas dos cosas se dieron cuenta de su presencia, porque voltearon en dirección a él, pero él seguía bien escondido detrás de la hierba alta. Las dos criaturas, al notar la presencia de mi abuelo, subieron a la bola gris. Bueno, él cree que subieron porque dice que solo se desvanecieron hasta no ser visibles. Luego la bola gris salió disparada hacia el cielo con gran fuerza. Mi abuelo quedó en estado de shock por mucho tiempo sin poder hacer nada. Solo veía la nada. Dice que no recuerda mucho después de eso. Solo sabe que no siguió su viaje y mejor regresó a Tepic. Desde la fecha mi abuelo vive obsesionado con los aliens. Él jura que existen y ya caminan entre nosotros. Buenas noches, Memo. Mi nombre es Rocío y tengo algo que contarte. Esto me sucedió hace unos meses apenas. Yo soy repartidora de aplicación, ya sabes, aquellos que dejamos pedidos en motocicleta por todas partes. Yo vivo en la ciudad de Puebla y es de aquí de donde nace mi historia. Por ahí del año pasado, en el mes de junio, recuerdo estaba haciendo entrega de un pedido en una colonia que estaba algo lejos de la zona céntrica. La colonia se llama San Ramón y bueno, es una colonia algo insegura, y más que me dirigía a ella a las 10 de la noche. Recuerdo que ese día había llovido mucho y prácticamente todas las calles estaban vacías. Había muy pocos autos y personas, prácticamente no. Recuerdo que la dirección de entrega del pedido era en una calle privada. Aunque forma parte de la ciudad todavía esa calle, esta tiene algunos terrenos baldíos o sin ocupar. Había algunas casas, pero muchos huecos restantes. Al dar con la dirección me bajé de la moto y toqué el timbre. En lo que esperaba empecé a ver a todos lados por si acaso, ya que no me sentía muy segura. En ese momento, al ver justo hacia uno de esos terrenos solitarios, vi cómo la luz de las casas aledañas iluminaron a dos pequeños seres de no más de 30 centímetros que pasaron corriendo de un lado a otro. Les puedo jurar que parecían muñecos corriendo en plena noche. Aunque fue por unos cuantos segundos, estoy completamente segura que eran duendes o algo así. Como tenía el casco puesto, me lo quité para que eso no entorpeciera mi mirada. Aunque ya no pude verlos, lo que aún sí seguía viendo era que entre la hierba de aquel terreno se iba moviendo de un lado a otro como si algo pequeño estuviera caminando por ella. Disculpe, señorita, disculpe. La voz de una persona me sacó de mi trance. Estaba tan perdida viendo ese terreno que me olvidé de todo. La voz era la del cliente, quien venía por su pedido. Al entregárselo y antes de que me diera vuelta para regresar, no me quise quedar con las dudas y le conté lo que acababa de ver, aquellas dos cosas que pasaron corriendo. Lo que él me dijo me dejó helada. ¿Ya los vio? Sí, aquí en esta calle viven duendes. Se supone que no todos pueden verlos. Creo que tienes el don. Después de eso cerró su puerta y yo regresé con la cara hecha un manojo de nervios. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video.
Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.